La palabra de nuestro Dios en esta mañana, y el título del mensaje es El discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo. Vamos a hablar acerca de lo que significa ser discípulo de Jesús. Hay dos llamados especiales a nuestras vidas, hermanos. Hay dos llamados. El primer gran llamado de Dios es el llamado a la salvación. Dios desea salvarnos del pecado. Dios desea que nuestro corazón esté limpio. Dios desea restablecer nuestra comunión con Él. Y en ese llamado a la salvación, Dios restaura nuestra posición que perdimos en Adán y ahora nos acerca a Él por medio de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Entonces, el primer llamado es el llamado a la salvación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Cristo vino y nos buscó, nos halló, nos encontró, nos habló al corazón, nos doblegó con su amor y aceptamos el precioso mensaje de Él, le aceptamos a Él en nuestro corazón. Y en ese momento recibimos esta salvación tan grande. El apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así ocurrió en la vida de este hombre, como ha ocurrido también a nosotros. Entonces, el primer llamado que recibimos de parte de nuestro Dios es el llamado a la salvación. Y el segundo llamado, hermanos, es el llamado al servicio. Dios también nos llama para servirle. Dios desea que participemos dentro de su obra. Dios nos capacita, Dios nos da la inteligencia necesaria, nos da los recursos para que podamos llevar a cabo la obra que nos encomienda a realizar en esta vida. Para que cuando estemos delante de su presencia podamos gozar de ser instrumentos útiles delante de Él, y además Él ha prometido recompensar nuestro servicio. Así es que, qué bendición de poder servirle. No hay más privilegio para nosotros, no hay mayor privilegio que estar en el servicio a nuestro Dios. Y miren, debemos de valorar esa posición tan especial. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, el Señor le dice, y fíjense bien, hermanos, el Señor le dice nada menos que al diablo, a Satanás, le dice estas palabras. En Mateo capítulo 4, versículo 10, vamos a empezar a utilizar nuestras Biblias, por favor. Y si usted no tiene Biblia, hermanos, por favor, veamos para que compartamos nuestras Biblias y todos leamos la palabra del Señor. En Mateo capítulo 4, versículo 10, dice: entonces Jesús le dijo al diablo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Fíjense bien a quién se lo está diciendo. Se lo está diciendo al diablo que él debe servirle a Dios. Y Dios también nos lo dice a nosotros. Ahorita vamos a ver otros pasajes más, pero debemos de servir a nuestro Dios, porque es un privilegio, es un gozo poder estar en su servicio. Hay infinidad de formas de poder servirle a nuestro Dios. Podemos hacerlo en un hospital, podemos hacerlo en la oficina, podemos hacerlo en la calle, podemos hacerlo en la iglesia, podemos hacerlo en nuestra familia. Hay muchas maneras de poder servir a nuestro Dios. En Mateo capítulo 20, versículos de 25 al 28, les pido que vayamos a este pasaje también ahí en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 20, y los versículos del 25 al 28, dice de la siguiente manera. Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamando a sus apóstoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿quién es el más grande en el reino de Dios? El que sirve, ¿sí? A veces nosotros cambiamos esto en nuestra vida secular.
porque decimos, yo soy el jefe y tú me sirves, ¿sí? Y tú estás a mi servicio y vas a hacer lo que yo quiero. Pero en el reino de Dios no. El más grande es el que sirve. Y veamos todavía versículos que siguen. Dice en el versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué debe de ser? Dice, debe ser vuestro siervo. ¿Queremos ser el número uno? ¿Queremos llegar a ser personas importantes y reconocidas en el reino de Dios? Hay que servir. Hay que servir, hay que darle lugar al Señor. Ahora veamos el ejemplo, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el segundo llamado que recibimos es el llamado a servir. Y eso tiene que ver precisamente con nuestra posición de ser discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús es una persona que ha recibido en primer lugar el mensaje del Evangelio para ser salvo. Ya es salvo, ya tiene esa bendición tan grande. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Ahora está en el camino correcto, ahora va en el camino ancho, rumbo a la vida eterna. Pero ahora el Señor le llama para poder servirle. Y ese llamado es un servicio voluntario. Es un deseo de nosotros, de nuestro corazón, hacia lo que Cristo ya hizo por salvarnos. Él vino desde el cielo, murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre a favor de nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Y la respuesta que le damos a ese sacrificio es decirle, Señor, me consagro a ti, quiero seguirte, quiero servirte, quiero ser tuyo. Puedes hacer de mi vida lo que tú quieras. Y en una palabra, a eso se le llama ser discípulo de Jesús. Es un servicio comprometido para Él. Y veamos, hermanos, quisiera compartirles una definición que encontré de lo que es ser un discípulo. Un discípulo es alguien, fíjense bien, hermanos, alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Otra vez, ¿qué es un discípulo? Alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Ese es un discípulo. ¿Puede recordar esa definición? A ver, otra vez. Alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Ese es un discípulo. Y tal vez hemos escuchado la palabra discipulado, pero la palabra discipulado, hermanos, es muy semejante a la definición de discípulo, pero discipulado es el proceso, es el desarrollo, es lo que vamos realizando día tras día, el proceso de por vida. Fíjense bien, hermanos, discipulado es el proceso de por vida de aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Es un proceso. Y a veces escuchamos en nuestras iglesias que decimos, vamos a tener un curso de discipulado y terminamos el curso, se nos da un diploma y decimos, ya es un discípulo. No, ese es de toda la vida. Desde el momento en que aceptamos al Señor Jesús hasta el momento en que Él nos llame a su reino, que nos vayamos al cielo, hasta ese momento termina nuestro discipulado, pero es de toda la vida. No es un curso solamente, es estar aprendiendo todos los días, estando a su servicio todos los días, comprometiéndonos todos los días para darle el lugar a Él. Eso significa discipulado. Es algo para de aquí hasta la muerte, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Bien, ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué nos llama en realidad el Señor para ese servicio? Fíjense bien, hay un propósito que es el propósito medular, que es el propósito más importante dentro de ser discípulo de Jesús. Y vamos, por favor, a la carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 28, perdón. La carta a los Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 28. Fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí
este texto. Es Colosenses 1:28. Dice así: a quien anunciamos, o sea, anunciamos a Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, y aquí está la clave, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, es decir, a todo creyente. Presentarlo perfecto. ¿Qué significa presentarlo perfecto? Significa presentarlo maduro, no perfecto en el sentido como a veces lo utilizamos en base a la definición del diccionario. A veces pensamos que la palabra perfecto es que ya somos tan altos en nuestra manera de llevar nuestra vida que ya no cometemos ningún pecado, ya no cometemos ningún error, ya no tomamos malas decisiones, ya estamos en una posición como de ángeles. No, no es así. Aquí la palabra perfecto significa que alcanzamos madurez, la madurez para poder hacer lo que a Dios le agrada. Y por favor vayamos todavía a otro pasaje. En Efesios capítulo 4 y versículo 13, por favor. Efesios capítulo 4 y versículo 13. Y dice de la siguiente manera, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y otra vez la palabra perfecto significa maduro. A un varón maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Que lleguemos a esa madurez. Hermanos, ¿qué pasa si dos adolescentes se casan? ¿Creen ustedes que pueden llevar una relación madura? No, porque los adolescentes van a estar pensando todavía en querer seguir jugando, haciendo sus propias actividades, y muchos adolescentes pues terminan mal en su vida matrimonial. ¿Por qué? Porque no están capacitados, todavía no tienen en su mente el compromiso, la idea de lo que significa el matrimonio, y por eso es que hay muchos problemas entre ellos, ¿sí? Sí, empiezan muy enamorados, muy sentimentales, pero a la hora de afrontar los compromisos, de poder sostener a la familia, de cuidar a los niños, de alimentarlos, de educarlos, eso ya es otra cosa. Y entonces, pues por eso es que hay muchos fracasos en la etapa de la adolescencia, porque no están maduros. Dios desea que en nuestra vida espiritual, en nuestra forma de seguirle a Él, lleguemos a ser maduros para cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el propósito más importante del discipulado? Llegar a la estatura de Cristo, llegar a ser maduros para cumplir las funciones que el Señor nos manda, ¿sí? Y entonces tomemos en cuenta esto. Ahora, el discípulo tiene que tomar una decisión muy especial, una decisión muy importante. ¿Cuál es la decisión? De seguir a Jesús, de seguirle a Él constantemente, completamente. Que no sea solamente cuando sienta, porque a veces decimos, es que ahora siento ir a la iglesia. No, no es que no se trata de que sientas. Por ejemplo, usted en las mañanas, cuando se va a su trabajo, ¿lo siente? ¿Siente ese ánimo de irse a su trabajo? Se va con mucha felicidad y mucho gozo. Ah, sí, me voy a mi trabajo y no importa que mi jefe o mi patrón me regañe, pero yo voy a mi trabajo con mucho gozo. No, usted va porque le obliga su situación. Y porque sabe que si no llega a trabajar le van a descontar. Y sabe que ese descuento le va a perjudicar en su economía. Y usted lo sienta, no lo sienta, llueva, truene, relampaguee, usted se va a su trabajo, porque tiene que cumplir, porque si no se mete en problemas. Y en el caso de nuestra vida cristiana tiene que ser así. Miren, si en esta mañana hubiese un tormentón y hubiese nevado, deberíamos estar aquí con todos. ¿Por qué? Porque es nuestro compromiso hacia Dios, nuestra entrega hacia Jesús, de seguirle a Él. Y no importa si lloviese o ahorita que está haciendo un buen solecito, no. Tenemos que ir a Él constantemente porque es nuestro compromiso hacia Él. Fíjense bien, hermanos, veamos lo que dice este texto, por favor.
Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 28. Evangelio de Lucas, capítulo 5, y aquí tenemos un ejemplo muy especial. Evangelio de Lucas, capítulo 5, 25 y 28. Evangelio de Lucas, capítulo 5, 27 y 28. Dice así: después de estas cosas salió, se refiere al Señor Jesús, y vio un publicano. Miren quién era. Era un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Qué estaba haciendo Leví? Él estaba cobrando los impuestos. Y en la enseñanza del Nuevo Testamento encontramos que los publicanos, del cobrar los impuestos, se enriquecían, tenían sus ganancias. ¿Y se acuerdan, aparte de Leví, un publicano muy famoso? Zaqueo. Y Zaqueo era muy rico precisamente por causa de estos impuestos que él cobraba de más. Pero fíjense bien lo que ocurrió. Otra vez, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Sígueme. Ahí está, hermanos, la palabra importante que debe tomar en consideración el discípulo de Jesús. Tiene que tomar una decisión muy importante porque Jesús le dice, sígueme. Ahora vamos al versículo 28. Y dejándolo a medias, le siguió, ¿verdad? Le siguió a medias, no. Dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Debe haber una disposición en nuestro corazón de dejarlo todo. Voy a dejar la Rosa de Guadalupe, voy a dejar mi fútbol, voy a dejar mi programa favorito, voy a dejar mi celular, voy a dejar mi tele, voy a dejar mi cama, voy a dejar mi balón, debemos dejarlo todo aquello que nos estorba para servirle a Él. Porque, es que el partido va a estar bien bueno este domingo, no me lo quiero perder, pero tienes que ir a la iglesia, pues el Señor comprende mi situación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que el Señor comprende mi situación? No, tenemos que darle el primer lugar a Él. No, o es que tengo mucho trabajo. ¿Por qué no viniste el domingo? Hermano, es que el lunes yo tenía un examen en la universidad muy fuerte y si no estudiaba, pues iba yo a reprobar. Bueno, ¿y Dios no te puede dar sabiduría? ¿Que Dios no te puede ayudar en tu examen? ¿Y no tienes más tiempo para estudiar? Y miren qué tan fácilmente buscamos pretextos para poder alejarnos de nuestro compromiso con Jesús. Y dice aquí el texto que Leví, que también es Mateo, dejándolo todo. Ahora pensemos en esto, hermano. ¿Estaríamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús? ¿O esto nada más es para los apóstoles? ¿O esto nada más es para los misioneros? ¿O esto nada más es para los pastores? ¿Es para todos o para quiénes? Para todos. Entonces todos tenemos que aprender a dejarlo todo. Y miren una cosa, que cuando tenemos esa disposición, Dios es tan grande y siempre está dispuesto a apoyarnos y poder suplir cada necesidad tan grandiosa en nuestras vidas de una manera tan especial. Pero fíjense bien lo que hizo Leví, dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. ¿Sabe qué ocurrió en el sentido práctico? Dejó la mesa de los tributos. Ahora imagínense las monedas de oro, de plata, de cobre que ahí tenía, que eran también para los impuestos romanos y que de ahí estaba su ganancia. Pues Leví, dejando esa mesa con tanto dinero, dijo, no, yo prefiero ir por Jesús. Yo prefiero ir seguirle. Porque lo material va a pasar. Todo lo material va a pasar, tarde o temprano. Pero ¿cuándo me va a llamar otra vez Jesús? Esa era la gran oportunidad de Leví. Y él aceptó y tomó ese reto de seguir a Jesús. Cuando Jesús le dijo, sígueme, él se le iluminó su corazón porque él pensó, esta es mi oportunidad de poder servir a Dios. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros si fuéramos Leví? ¿Qué pasaría? Aquí Leví estaba trabajando en recaudar los impuestos, pero ¿qué pasaría si usted fuera gerente
de Banamex o del Bancomer o del Banorte y usted fuera gerente y Jesús pasara por usted y le dijera, sígueme, ¿qué diría? No, Señor, mira, no, pues ¿cómo crees? Pues aquí está mi ganancia, aquí está lo bueno, ¿sí? Además, pues ahorita con la economía que está tan difícil, mira, Señor, no. Mira, Señor, espérame unos años y ya te sigo. Porque a veces pensamos así. Mira, Señor, ahora que me jubile, ahora que ya llegue a viejito, ahora cuando ya llegue a la tercera edad, cuando ya me den mi tarjeta de bienestar, ya te sigo. No se trata de eso. El momento que Jesús dice, Señor, sígueme, tenemos que decirle, sí, Señor, te voy a seguir. Ese es el compromiso de un discípulo. Y ahora veamos, por favor, lo que dice más adelante en Mateo capítulo 19, versículo 27. Mateo 19, versículo 27. Mateo 19, versículo 27. Mateo 19, versículo 27. Porque aquí es con Leví, pero fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí, lo que dice Pedro. Ahora vemos las palabras del apóstol Pedro. Mateo capítulo 19, versículo 27. Dice así. Entonces respondiendo Pedro, le dijo al Señor, he aquí nosotros, ahora está utilizando el plural, nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los 12 discípulos. Nosotros lo hemos dejado, ¿qué cosa? Todo, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Nosotros le hemos dejado todo. Así es que los 12 discípulos tuvieron que tomar una decisión sumamente importante en sus vidas cuando Jesús los llamó para su servicio. Cuando Jesús pasó por cada uno de ellos y les dijo, sígueme, ellos tuvieron que valorar esa decisión. Ahora, déjenme hacerle una pregunta bíblica. ¿Pedro era casado, sí o no? Sí, era casado. Allí en el Evangelio de Marcos dice que Jesús sanó a su suegra, tenía todavía su suegra. Ahora, segunda pregunta, ¿cuál era el oficio de Pedro? Era pescador, él era pescador. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Dejó su trabajo de pescador? Lo dejó, dice dejándolo todo. Es más, él mismo está diciendo, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Dejaría usted su empleo? ¿Dejaría usted su trabajo? ¿Dejaría usted su gerencia? ¿Dejaría usted su posición de liderazgo en la vida secular para seguir a Jesús? Porque Pedro y los discípulos lo hicieron. Y miren, algunos decimos, bueno, sí, Señor, yo sí te quiero seguir, pero no en este momento. Ya habrá otra oportunidad. Mira, cuando ya las cosas se arreglen, ¿sí? Déjame juntar un dinerito en el banco, déjame tener un colchoncito para los años que vienen, y entonces sí, ahora sí te voy a seguir. Eso no puede ser, hermanos, eso no puede ser. El llamado tiene que ser de ahora y se acabó. Cuando Jesús pasó por cada uno de los apóstoles, ellos tuvieron que responder y tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Y nuestro cristianismo se ha relajado mucho precisamente por este problema, porque lo vemos muy facilito. Bueno, ya con que un domingo vaya a la iglesia y un domingo cada mes, con eso es suficiente. Mira, Señor, es más, mira, Señor, voy a ir en la mañana y en la tarde, pero de aquí en adelante, espérame hasta Semana Santa, ¿sí? Pero, pues, ¿quiénes somos nosotros, sí? Tenemos que tomar una decisión muy determinante con él. Ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Ya fíjense bien, ya vimos lo que es la definición de un discípulo. Un discípulo es alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Ya vimos cuál es el propósito más importante, llegar a ser maduro para poder cumplir su función dentro del reino de Dios. Llegar a ser maduro, llegar a ser perfecto, a la estatura de Cristo. En tercer lugar, la decisión del discípulo es seguir a Jesús dejándolo todo. Cuando la Iglesia del Mesías nos llamó a mi esposa y a mí para ser los misioneros en este lugar,
Dios me permitió tener un trabajo. Daba clases en 2 secundarias aquí en Nesa y hacíamos nuestra función de misioneros también, pero yo le dije a mi esposa, mira, no podemos seguir así. No podemos servir a 2 señores. Y había hermanos que eran muy especiales en ese tiempo y me ayudaban, me relevaban, cuando a veces no tenía la oportunidad de llevar a cabo ciertas actividades de la misión, porque tenía que estar en mi trabajo secular. Pero le dije a mi esposa, no podemos seguir así, y voy a renunciar a la secundaria. Y vamos a depender de Dios, y vamos a pedirle que sea Dios quien nos supla. Y hablé con mis directores y le dije, maestros, voy a renunciar. Ya no me tomen en cuenta para el siguiente año escolar. Ya no voy a venir a la escuela. Aquí vinieron, aquí hermanos, cuando era el antiguo templo, vinieron 2 maestros para decirme, regresa a la escuela. Regresa a trabajar a la escuela. Y les dije, no voy a regresar. No voy a regresar. Tenía que tomar una decisión importante. O servía al Señor de tiempo completo o me dedicaba a mi trabajo secular. Y le dije a mi esposa, pidámosles que Dios nos ayude y tomemos la mejor decisión. Y renunciamos. Que hubo carencias, que hubo problemas económicos y ya no teníamos el seguro social y todo. Dios siempre ha sido bueno y siempre ha suplido porque Dios es fiel. Y Dios siempre nos ha ayudado a salir adelante. Y lo va a hacer con cualquiera que se comprometa a Él. Porque así como Dios nos llama para su servicio, también Dios va a suplir todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria, dice su palabra. Y fíjense bien, ahora la tarea. ¿Cuál es la tarea del discípulo? Vamos a Mateo capítulo 4 y versículo 19. Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo capítulo 4 y versículo 19. Dice de la siguiente manera. Y les dijo, el Señor Jesús le dijo a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Eran pescadores en el mar de Galilea, pescadores de pescados, vamos la redundancia, pero ahora iban a ser pescadores de hombres. Y para eso tenían que renunciar. Ahora, hermanos, piensen en esto, piensen, en el caso de Pedro. Ya dijimos que era casado. ¿Qué piensa que le debe haber dicho su esposa? Porque las esposas, no crean ustedes que las esposas tan fácilmente han de haber aceptado ese reto, ¿sí? Oye, Pedro, bueno, ¿y qué yo? ¿En qué posición voy a quedar? Si de la pesca eso obtenemos pues los recursos para nuestra vida familiar, ahora ¿quién nos va a suplir? ¿Vas a andar nada más vagando de un lado para otro con ese predicador? Pero Jesús dijo, no, voy a seguir a Jesús y se acabó. Tomó la decisión. Más adelante, en uno de los capítulos de 1 Corintios, el capítulo 9, para ser más preciso, capítulo 9 de 1 Corintios, el apóstol Pablo reconoce que varios apóstoles tenían esposa e iban con ellos en su ministerio. Le acompañaron. Es decir, que las esposas comprendieron el valor de seguir a Jesús. Pero Jesús les dijo, de hoy en adelante van a ser pescadores de hombres. Y fíjense, hermanos, qué desafío tan especial para ellos. Ahora, una cosa más todavía, volviendo otra vez al pasaje de Mateo capítulo 20, del 25 al 28, volviendo otra vez a este texto de Mateo capítulo 20, de los versículos 25 al 28, veamos este detalle, hermanos. 20, del 25 al 28, dice, entonces, versículo 25, entonces Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro, y hay que subrayar esta palabra, servidor, servidor. Entonces la tarea del discípulo, número 1, es ser pescador de hombres. ¿Para qué nos llama Jesús? Es para poder hablarles a otros del mensaje de su reino, el mensaje de salvación. Jesús nos llama para ser discípulos, para compartir su palabra. Así como la palabra llegó a nosotros, llegó a nuestra vida por alguien que Dios utilizó, ahora nosotros también debemos hacerlo por otros. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a servir completamente a Él. Totalmente, hermanos. Mire, los misioneros y los pastores no tienen horario. Tal vez usted ha conocido a algún pastor que le ponga en su oficina, hermano, solamente voy a estar aquí de las 9 a las 2 de la tarde, posiblemente. Pero los pastores en realidad, ni los misioneros, no tenemos horario de trabajo. Todos los días, las 24 horas es trabajo. Si usted nos llama a las 3 de la mañana, le respondemos con agrado, con amabilidad. Si usted nos llama a las 2 de la mañana y usted dice, hermano, tengo un problema, tengo una situación difícil, por favor venga a orar conmigo, o venga porque necesitamos un consejo. El pastor va a las 2 de la mañana. No hay horario, puede ser 10 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde, cualquier día, puede ser domingo, lunes, martes, viernes, no hay tiempo preciso para el trabajo. Usted va a su trabajo y va de las 9 a las 6 de la tarde o al horario que le ponga la empresa. Los pastores no tenemos eso. Los misioneros no tenemos eso. Y si un pastor tiene un horario o un misionero tiene un horario así, entonces realmente no está haciendo un trabajo correcto. Porque debe ser un trabajo de tiempo completo. Es un servicio total, a cualquier hora. El pastor de la iglesia más grande del mundo, Paul Yonggi Cho, así se llamaba este hermano, es una iglesia que está en Corea, que tiene más de 1 millón de miembros. Él dice que un día, en la madrugada, le llaman por teléfono. Y entonces él contesta y dice, ¿quién habla? Y ya le dice, hermano, yo soy tal persona. Por favor, venga a mi casa, porque tengo un problema muy especial con mi esposa. Por favor, venga. Y ya el pastor, el hermano Paul Yonggi Cho, fue al domicilio de este hermano. Y ya estando ahí, les preguntó, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, mire, hermano, lo mandamos a traer porque usted nos casó, pero tenemos muchos problemas, ahora divórcianos. Claro, estaba mal, ¿no? Pero la cosa es que no importa la hora, estamos dispuestos a apoyarles, animarles, sea la hora que sea. Por eso la iglesia me paga el teléfono para que esté a toda hora dispuesto. Si usted me habla a las 4 de la mañana y me dice, hermano, necesito de su apoyo, de su ayuda, etcétera, o estoy en el hospital, hermanos, déjenme decirle que con mucho gusto voy a verlo en el hospital. Porque esa es mi labor, ese es mi llamado, ese es mi servicio hacia ustedes en el amor a Cristo, por lo que Cristo hizo por mí. Entonces no hay horario. Y claro, por eso es que muchos no le quieren entrar al ministerio, porque dicen, no, está bien difícil, no. Yo quiero mejor ir a mi trabajo porque además tengo un horario, de 9 a 3 de la tarde. Tengo aguinaldo, tengo prestaciones, tengo vacaciones, tengo esto y lo otro. Dice, ¿y en la iglesia? No. No, pues están esperando que los hermanos diezmen y ofrenden para mantener. No, hermanos, yo no voy a estar haciendo eso. Y no están dispuestos a hacerlo. Pero un discípulo de Jesús está dispuesto a hacerlo todo por él, porque valora lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es un llamado especial. Y fíjense bien, hermanos, todavía más. Efesios 4:12. Efesios 4:12 dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Cuál es la tarea del discípulo? Número 1, la tarea del discípulo es ser pescador de hombres. Número 2, estar al servicio completamente al Señor. Y Efesios capítulo 4, versículo
12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la tarea del discípulo aquí en este texto? Es que sirva de edificación a otros. Que a través de su vida, sus talentos, de sus dones, de su participación, de su trabajo, sirva de edificación a otros. Que los otros sean más comprometidos, que sean más bendecidos, que vean más la misericordia de Dios. Y eso es lo que desea el discípulo. Un hermano decía: el discípulo llega a ser el tapete de otros para que puedan crecer y recibir las bendiciones de Dios. Pero nadie quiere ser tapete. Nadie quiere que pasen por él. Pero el verdadero discípulo toma esa posición. Y mire, esa es la gran tarea de un discípulo. Y esa es su bendición y esa es la manera en cómo Dios le sostiene con su buena mano. Y por último, ¿cuál es la recompensa del discípulo? Bueno, está bien, tiene que estar dispuesto a servir, tiene que desgastarse, tiene que entregarse, tiene que comprometerse. Bueno, y podríamos pensar en un momento, ¿y qué gana? ¿Y qué gano yo? ¿Qué gano yo con ser discípulo de Jesús? Veamos lo que dice Mateo capítulo 19, versículos 27 al 29, por favor. Vamos otra vez hasta el Evangelio de Mateo 19, versículos del 27 al 29. Dice así, Evangelio de Mateo 19, del 27 al 29, y con eso terminamos. Dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En otras palabras, ¿qué ganamos? Lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a ganar? Porque si usted invierte en algo, usted está pensando en una ganancia. Y es lo que pensó así Pedro. Ahora veamos versículo 28. Ya está la respuesta de Jesús. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay premio. Hay premio. Hay un alto honor. Hay una posición relevante. No a los ojos del mundo, sino lo más importante, a los ojos de Dios. Y eso es mucho más grandioso. En la parábola de los talentos en Mateo 27 está la famosa frase que dice el Señor Jesús: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y qué privilegio. Claro que esto implica desgaste, sudor y lágrimas, pero vale la pena. Vale la pena, hermanos. Y ese es el llamado del discípulo. Esa es la posición de discípulo. Resumiendo lo que hemos visto en esta mañana. La definición de discípulo: alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Esa es la definición de un discípulo. El propósito del discípulo es llegar a ser maduro para poder llevar a cabo la obra que Dios le encomienda dentro de su reino. Número 3, la decisión del discípulo es seguir a Jesús comprometido, dejándolo todo para Él. Número 4, la tarea del discípulo es llegar a ser un pescador de hombres, compartir el evangelio con el mundo, con la gente. Servir a Cristo desinteresadamente. Servir a aquellos con quienes se relacionan. Edificar la vida de otros para que crezcan en su vida espiritual. Y por último, la recompensa del discípulo es que un día el Señor le va a premiar. Dice el Señor Jesús: cualquiera
que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Miren qué bendición, qué bendición. Ahora, a veces estamos de acuerdo de que haya personas con altos ideales, sean políticos, sean deportivos o sean religiosos, etcétera. Pero que un cristiano se comprometa al 100%, como que a veces nos cuesta trabajo de aceptar, de asimilar. Si vemos, por ejemplo, muchachos que se enrolan en un grupo político y están dispuestos a afrontar cualquier situación, aún hasta ir a la cárcel por sus ideales, pues decimos, bueno, está bien, son sus ideales. Pero que un cristiano se comprometa de lleno para seguir a Jesús, como que eso no nos registra. Decimos, no, esto, como que esto no va para mí. Pero ese es el valor y esa es la posición de un discípulo desde el punto de vista del llamado de Jesús. Dios quiera, hermanos, que nos comprometamos con el Señor. Y en la Gran Comisión, el Señor Jesús dice que debemos de hacer discípulos. Debemos de hacer discípulos. No solamente creyentes que lleguen a la iglesia y escuchen la palabra y se gocen en la adoración, sino ser discípulos para una entrega completa hacia Jesús. Y la pregunta importante y la pregunta vital en base a este mensaje es, ¿estoy dispuesto a ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Estoy yo dispuesto a ser un verdadero discípulo? ¿Estoy dispuesto a dejarlo todo por Él? Y cada uno tiene que responder. Cada uno tiene que responder. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Hermano Ángel, por favor, diríjanos en oración. Padre Dios, damos muchas gracias, Señor.